Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad de las cualidades del sonido. Las cualidades del sonido son básicamente tres: intensidad, tono y timbre. La intensidad es la cualidad del sonido que está relacionada con la cantidad de energía que transporta la onda en la unidad de tiempo a través de la unidad de superficie. Es decir, que la intensidad matemáticamente se puede expresar como la potencia sobre la unidad de área. Pero entonces es importante saber que la potencia es la energía por unidad de tiempo por área. Si esto es válido, entonces es importante que la energía se expresa en julios, el tiempo se expresa en segundos y el área, la unidad de área, que es el metro cuadrado. Es decir, que julios sobre segundos es vatios sobre metro cuadrado. Es decir, que entonces la intensidad se va a expresar en vatios por metros cuadrados. Cuando hablamos de intensidad, también es importante mencionar la intensidad auditiva, es decir, la capacidad que tiene el oído humano de percibir un sonido, y esa se simboliza básicamente con I sub 0, y ese umbral que percibe el oído humano, es el sonido mínimo que puede percibir el oído humano, es 10 a la menos 12 vatios por metros cuadrados, o sea, es una escala relativamente bajita. Entonces esto significa que la intensidad es una cualidad que está directamente relacionada con la amplitud. La intensidad está relacionada con la amplitud de la onda. Perfecto. Entonces el tono es la cualidad del sonido que nos permite distinguir entre un sonido agudo y un sonido grave. Un sonido agudo y un sonido grave. Entonces el sonido es agudo cuando la frecuencia es muy alta. Es decir, que nosotros podríamos pensar en un sonido agudo cuando la onda es más o menos de esta forma, cuando tiene una alta frecuencia, no tiene una frecuencia alta, frecuencia alta. Si la frecuencia es alta, entonces el sonido es agudo. Si la frecuencia es baja, entonces el sonido es grave. Es decir, que el sonido es grave cuando las ondas más o menos son de esta forma. Entonces, frecuencia baja. Si la frecuencia es baja, entonces estamos hablando de un sonido grave. El timbre es la cualidad del sonido que nos permite distinguir dos sonidos de igual frecuencia. Es decir, que el timbre es la cualidad con la cual dos sonidos que tengan la misma intensidad y tono pueden producir sonidos distintos. ¿Cómo así? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos las notas de un piano y escuchamos las notas de una guitarra. Entonces, cuando nosotros escuchamos las notas de una guitarra y escuchamos a las notas de un piano, somos capaces de distinguir que están tocando un piano o que están tocando una guitarra. Eso hace relación directa al timbre. Es importante también saber que hay diferentes tipos de sonido y que esos sonidos, la mayoría de los sonidos ya tienen la intensidad determinada y el nivel de intensidad determinado también. Por ejemplo, el umbral auditivo tiene una intensidad de 10 a la menos 12 vatios por metros cuadrados, 0 decibeles, no tiene nivel de intensidad.
Una conversación normal, 10 a la menos 7 vatios por metros cuadrados, y tiene un nivel de intensidad de 50 decibeles. Una sirena de una ambulancia cualquiera tiene una intensidad de 10 a la menos 2 vatios por metros cuadrados y tiene un nivel de intensidad de 100 decibeles. El umbral de dolor, que se dice, es igual a un vatio por metro cuadrado, es igual a 120 decibeles. Es importante también hablar del nivel de intensidad. El nivel de intensidad del sonido se expresa con la letra griega beta y es igual al logaritmo de I de la intensidad física sobre la intensidad auditiva, o también se expresa como B es igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad física sobre la intensidad auditiva. ¿Cuál es la razón? La razón es que un bel es igual a 10 decibeles. Es decir, el nivel de intensidad del sonido se expresa en beles. Y también se puede expresar en decibeles. Generalmente se expresa en decibeles. Entonces tenemos dos expresiones, dos formas de determinar el nivel de intensidad de un sonido. Entonces recordemos que la intensidad auditiva, o sea, el sonido mínimo que puede percibir el oído humano, tiene una escala de 10 a la menos 12 vatios por metros cuadrados. Muy bien, también es muy importante aquí pensar en cómo despejo, en cómo determino la intensidad auditiva o cómo determino la intensidad física. En el caso en que me propongan una situación de la vida diaria, me piden la intensidad o me piden la intensidad auditiva, ¿cómo hago entonces? ¿Cómo despejamos? ¿Cómo despejamos I sub 0 o la I? ¿Cómo lo hacemos? Perfecto, entonces vale la pena hacer un recorderis de lo que es un logaritmo natural. Entonces nos están diciendo que la intensidad física es una función logarítmica, es decir, la intensidad física es directamente proporcional al logaritmo de la intensidad física y de la intensidad auditiva. Es decir, que la intensidad auditiva depende de la intensidad física. Entonces, recordemos, hagamos un pequeño recorderis. Digamos que tenemos una potencia 3 a la 4. 3 a la 4 es igual a 81. O sea, la base, que es 3 multiplicada 4 veces, es igual a 81. Pero esta potencia yo la puedo expresar en función logarítmica, es decir, la puedo convertir en un logaritmo. ¿Cómo lo hago en función de logaritmo? Digo, logaritmo de 81. ¿En base qué? ¿Cuál es la base? 3 es igual a 4. Entonces, ¿qué significa un logaritmo? El logaritmo es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener el número que pretendemos tener. Entonces, si tuviésemos, por ejemplo, al contrario, el logaritmo de 100 en base 10 igual a 2, ¿cómo expresamos eso en función, en términos de una potencia? Entonces la base, que es 10 elevado a la 2 es igual a 100. Entonces, si tenemos una función logarítmica, la puedo expresar en función de potencia, y esto nos facilita las operaciones matemáticas que tengamos que hacer. Por ejemplo, entonces ¿cómo despejamos el I sub 0 o la I de cualquiera de esas dos ecuaciones? Veámoslo de la primera ecuación. Supongamos que tenemos logaritmo de I sobre I sub 0 igual a beta. Y necesito despejar la I o la I sub 0. Vamos a despejar entonces la I. ¿Cómo despejar I? Entonces simplemente todo lo que tengo que hacer es esta función logarítmica la expreso en función de una potencia. La base, que es 10, esto es un logaritmo decimal, la base, que es 10, entonces 10 elevado
a la B es igual a I sobre I sub 0. Perfecto, entonces de acá yo puedo determinar la I. Este I sub 0 que está dividiendo lo paso a multiplicar, es igual a I sub 0 por 10 a la B. Y así me queda expresada la I. ¿Qué pasaría si yo lo que necesito es la intensidad auditiva, o sea, el I sub 0? El I sub 0 entonces sería, I sub 0 sería I dividido 10 a la B. Así me queda determinada la intensidad física. Veamos entonces dos situaciones de la vida diaria que nos permiten visualizar de una mejor manera en qué consiste o cómo se obtiene el nivel de intensidad, o cómo se obtiene la intensidad física, o cómo se obtiene la intensidad auditiva. El ejemplo número 1 nos propone, una fuente sonora produce una potencia acústica de 2pi por 10 a la menos 3 vatios. ¿Cuál es la intensidad de este sonido a una distancia de 6 metros? Es decir, que por aquí tengo una fuente sonora que produce un sonido a una distancia que en este caso son 6 metros. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la intensidad de ese sonido a esa distancia? ¿Cuál es la intensidad física? ¿Cuál es la intensidad física que genera ese sonido? Perfecto. Entonces, sabemos que la potencia con que sale la onda es igual a 2pi por 10 a la menos 3 vatios por metros a la 2. Y sabemos que la distancia, en este caso la distancia es el radio, es igual a 6 metros, igual a la distancia. Sabemos que la fórmula para calcular la intensidad física es I es igual a la potencia sobre área. Pero como las ondas sonoras viajan en forma de esfera, de círculo, entonces el área de una esfera es igual a 4pi r al cuadrado. Ese es el área de una esfera. Entonces I será igual a la potencia sobre 4pi r a la 2. Entonces la intensidad física, que es la que nos pregunta, será igual a la potencia, que es 2pi por 10 a la menos 3 vatios sobre metros cuadrados. Y todo eso sobre 4pi r a la 2, pero r a la 2 es 6 metros al cuadrado. Todo eso será igual entonces a 2pi por 10 a la menos 3 vatios, perdón, aquí es vatios, solo vatios, la potencia es vatios, este no existe, esto es sobre 4pi por 6 metros a la 2, y eso me da 36 m a la 2. Entonces esta unidad pi, este número pi lo puedo simplificar arriba y abajo. Entonces nos queda que la intensidad es igual a 2 por 10 a la menos 3 vatios, todo eso dividido 4 por 36, que me da 144 pi metros a la 2. Perdón, este número pi ya lo hemos simplificado. Entonces todo lo que tenemos que hacer es dividir 2 por 10 a la menos 3 dividido 144. Tomo nuestra calculadora y escribo 2 exponente menos 3 dividido 144. Y eso nos da un resultado. Entonces la I es igual a 0,000138 vatios por metros a la 2. Pero
ese número lo puedo escribir en notación científica. Recordemos que un número en notación científica debe expresarse de tal manera que quede menor que 10, mayor que 1. Entonces coloco la coma en el 1, entre el 1 y el 3, y me va a decir 1,38 por 10. La coma está acá en el 0. ¿Cuántos lugares está a la izquierda? Está 5 lugares. Observen, 1, 2, 3, 4, 5. Lo corrí de izquierda a la derecha 5 lugares, entonces eso me da menos 5 vatios sobre metros a la 2. Y esa es la intensidad con la que se escucha ese sonido que genera la onda a una distancia de 6 metros. Un ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos dice, ¿cuál es la intensidad física de un sonido? Nos preguntan por la intensidad física de un sonido, o sea, la I, que tiene una intensidad auditiva, o sea, tiene un nivel de intensidad igual a 3 Bell. Perfecto, sabemos nosotros que la intensidad, el nivel de intensidad es igual al logaritmo de la intensidad física sobre la intensidad auditiva. Y también recordemos que el nivel de intensidad puede ser 10 veces el logaritmo de I sobre I sub 0. Cualquiera de las dos. Vamos a tomar la primera. Entonces en la primera reemplazamos 3 Bell es igual al logaritmo de I sobre I sub 0. Necesito despejar la I, entonces este logaritmo lo expreso como una potencia. La base, que es 10, entonces 10 elevado a la 3, a este número, es igual a I sobre I sub 0. Y puedo despejar entonces la I. Entonces la I será igual a I sub 0, multiplicado por 10 a la 3, vatios sobre metros a la 2. Entonces esta I será 10 a la menos 12 vatios sobre metros a la 2 por 10 a la 3. Entonces esta I será entonces 10 a la menos 12 por 10 a la 3. Es un producto de potencias con igual base. La base es 10, la base es 10 acá. Entonces cuando tenemos un producto de potencias iguales, escribo la base, que es 10, y los exponentes simplemente los resto. Menos 12 más 3 me da menos 9 vatios por metros a la 2. Y esa será la intensidad física que produce ese sonido, que tiene una intensidad auditiva de 3 Bell. Perfecto, entonces con estos dos ejercicios de la vida diaria que tienen relación con la vida diaria, espero hayan entendido un poquito el concepto de nivel de intensidad y las cualidades del sonido. Espero que observen el video y muchas gracias por mirar este trabajo. Muchas gracias.